¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast en el resumen de la etapa número 5 de la Vuelta Ciclista a España, que ha tenido un vencedor de un grupo al sprint, el ganador, el otro día ya ganaba, hoy lo vuelve a hacer, de Visma, Matthew Brennan, que ha conseguido la victoria, era el máximo favorito. La verdad es que el lanzamiento que le ha hecho el bueno de Wout van Aert ha sido excepcional y ha conseguido la victoria por delante de Jordi Meus y de Vincenzo Albanese de F, que la verdad es que lo ha hecho francamente muy bien, pero la etapa ha tenido absolutamente muchos detalles que tenemos que comentar en una etapa con mucho viento, donde ha habido algún momento también de corte, donde Pogačar ha estado controlando la carrera, lo hemos ido explicando en directo en la cadena COPE, evidentemente, y aquí ahora yo con vosotros para comentar esta magnífica carrera. La verdad es que la etapa de hoy nos demuestra que en la Vuelta no hay días aburridos. Es que realmente esto es algo que en esta temporada llevamos viviendo bastante ya en el Giro y en el Tour de Francia. Aquello de que las etapas al sprint son aburridas, tediosas, esto está pasando cada vez menos en las grandes vueltas. Esto es una grandísima noticia para nuestro deporte. Y la etapa de hoy, pues bueno, lo llevas por una zona ya de bajada, ¿no? Donde el viento también es protagonista, con esa subida final, bueno, hace que haya juego, haya lucha en la parte final del día y da juego. Al final es de lo que se trata, ¿no? De dar juego y de que pues haya diferentes tácticas, de que haya diferentes opciones. Y lo que venimos diciendo, si eres un sprinter puro, de los de antes, de 90 kilos, hoy en día yo creo que en las grandes vueltas lo tienes difícil. Y bueno, muchas otras carreras también, pero en las grandes vueltas especialmente. Bueno, enseguida hablamos de esta etapa entre Falset y Roquetas en Terras de l'Ebre, entrando ya en zona por fin en España ya definitivamente. Hemos pasado de Mónaco, Andorra, ¿no? Francia, Andorra y ahora aquí, ¿no? 4 países en pocos días y ahora por fin ya entramos en nuestra zona con un recorrido de una vuelta. Es verdad, un tanto diferente a lo que venía siendo o lo que ha sido siempre la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Que tiene pues pocas comunidades autónomas de recorrido, es cierto, algo diferente, pero la verdad es que yo desde el primer día, desde que se presentó, defendí este recorrido con uñas y dientes. Enseguida lo vamos a resumir todo, pero un día más, ya sabéis, os tenemos que hablar de nuestros amigos de segurobici.es, porque si tienes una avería, si tienes una caída cuando vas en bici, cualquier imprevisto, y ojo, no estamos hablando solo de bici deportiva, si te desplazas en bicicleta también por la ciudad, tienes que apuntarte el nombre de segurobici.es. Está contigo para recogerte a ti y a tu bicicleta, porque cada salida merece la mejor asistencia. Segurobici.es, siempre a tu lado en cada ruta. Cada ruta es una aventura. Los imprevistos pueden aparecer cuando menos lo esperas, por lo tanto, segurobici.es están preparados para recogerte a ti y a tu bicicleta con un servicio de asistencia rápido, eficaz y pensado por y para ciclistas. Vamos con eso, con esta, que eso que es, pues la etapa de hoy. Evidentemente, la etapa número 5 entre Falset y Roquetas Terras de l'Ebre, con mucho repecho, la verdad, constantemente repecho, sobre todo de salida ya en la Mora de la Nova. Antes de llegar al Perelló también se ha estado subiendo, bajando, sube, baja, zonas del 3%, del 4%, del 2%, mucho repecho. Después descenso ya hasta la Ampolla. Yo estuve ahí este verano, pasando unos días. Es una zona magnífica para ir en bicicleta. Todo el delta de l'Ebre es precioso, está lleno de rutas. Cogí también un poquito la de gravel y me lo pasé de maravilla por ahí. La verdad es que no te lo acabas nunca. Y después, si te quieres ir un poco hacia el interior, digamos, está lleno de zonas para subir puertos preciosos, que se han subido algunos en la Volta. Hoy, desde Perelló, pasaban por l'Ampolla, el delta de l'Ebre, Amposta, Tortosa, Tivenys, y a partir de aquí empezaban a subir. Desde Tivenys una primera cota, después la cota de Benifallet también, ¿no? Un poco hacia arriba, descenso, subida, y después ese alto de Pauls, que aquí ganó Del Toro en la clásica de Terras de l'Ebre en el 2025, un puerto de tercera categoría, que es verdad que estaba, yo creo, puesto con entenderme la expresión, con mala leche, porque era un puerto, o es un puerto, o ha sido un puerto. La verdad es que para mí de tercera categoría, con las cotas previas, a mí se me queda un poco justito, muy estrechito, con una pendiente alguna del 12%, estamos hablando de alguna pendiente importante, donde podía eliminar y ha eliminado algunos hombres rápidos, y después un descenso que
era muy, no especialmente técnico, pero es verdad que al ser tan estrecho, pues todo se enfila, ¿no? Si te despistas un poco, pues imaginaos que hubiera llovido, que era poco improbable, ¿no? En el mes de agosto, pero si hubiera llovido, madre de Dios, ¿eh? Ese descenso hubiera sido complicado. La clave era poner ritmo de los equipos que tienen a hombres rápidos, pero con potencia para descolgar a los sprinters más puros, pero hemos visto sufrir a hombres como Pedersen, hemos visto sufrir a Govekar de Bahrein, ¿no? Que finalmente su opción ha sido Pau Miquel, Magnus Cor, que el otro día iba en fuga, se ha quedado también, Caden Grove se ha quedado. Hace unos años Caden Grove hubiera superado también este puerto. UAE ha estado tirando en cabeza, Pogačar controlando la carrera. Bueno, descenso rapidísimo después hasta Roquetas Terras de Lebra, donde ahí, pues evidentemente el viento jugaba también un papel protagonista, daba un poquito de cara, 20 kilómetros por hora. Es verdad que en la zona del Delta de Lebra, de Amposta, ha habido algunos cortes, no diría abanicos, cortes por viento de cara, previa a la zona de Tivenys, pero bueno, en la parte final la verdad es que todo ha sido una aproximación muy rápida con diferentes equipos tirando para ese sprint final que la verdad es que ha sido interesante porque la verdad es que Brennan ha ganado con una grandísima colocación de Wout van Aert de forma brillante. Van Aert, un poco aquella doble opción, ¿no? De Visma. Si supera el puerto Brennan, va a ser Brennan al sprint el que luche por la victoria. Si no, Wout van Aert es el hombre que selecciona en la subida, ¿no? Yo creo que ha sido claramente el ejemplo y al final pues el sprint ha ganado con prácticamente media rueda, ¿no? De diferencia sobre Jordi Meus, que al principio también ha sufrido, pero ha superado bien el puerto y se ha colocado ahí segundo Jordi Meus detrás de Brennan, y el que se ha colocado muy bien el albanese. En la última curva de derechas han salido bastante descolocados varios ciclistas, entre ellos Axel Laurens, el francés de Net Company, que se ha metido en la lucha por el final, y Aular de Movistar, que una vez más lo ha tenido cerca, pero que yo tengo otra vez la sensación de que tenía piernas para más, pero que por una mala colocación o porque esta es la realidad, Movistar no tiene a ciclistas que coloquen a su sprinter de forma extraordinaria, pues otra vez, igual que en el Giro, se queda un poco solo y después remontar solo ahí es difícil. Yo creo que tenía piernas para más, sinceramente. No sé si para disputar la victoria a un jovencísimo Matthew Brennan, que es un sprinter brutal, ciclista moderno, que va a dar a Visma muchas alegrías en clásicas y también en grandes vueltas en sprints, 2 victorias ya en esta Vuelta Ciclista España, por detrás de Aular, Laporte, Danís, Vito Braet, el de Lotto, David González de Pinarello ha sido el mejor español 10º, y por detrás ya Wout van Aert, Pau Miquel, que ha estado explicando en los micrófonos de la cadena COPE que le habían cerrado, que él no se ha sabido posicionar de la mejor manera, muy autocrítico con él mismo en ese momento. Le honra, sin duda, no hay la menor duda al respecto. Ha sido crítico con esa colocación. Yo, sinceramente, creo que lo ha hecho bien y que aquí hay ciclistas que son más rápidos que él. Es un ciclista, Pau Miguel, con la cabeza muy bien amueblada, siempre muy autocrítico en sus declaraciones, muy cabal, tiene un año más de contrato con Bahrein Victorious. Me parece que es un ciclista que lo va a hacer muy bien en Bahrein. Yo creo que va a tener alguna otra oportunidad aquí en la Vuelta Ciclista España, no mañana, ahora hablaremos de la etapa. Y nada, y Brennan se ha llevado la victoria. Previamente, pues por comentar lo que ha ido pasando, bueno, pues poca cosa, que el sprinter medio de Tivenys lo ha ganado Hayter, que ha sumado 20 puntos, el de Soudal, que está honrando y luchando esta clasificación como puede desde hace días, sin lugar a dudas. Se ha llevado 6 segundos de bonificación, porque ese sprint tenía bonificación de 6 segundos, 6, 4 y 2. En la montaña ha pasado Sivakov primero, 3 puntos para él, 2 para Tejada y 1 para Bain, y que previamente pues había habido una fuga, una escapada de Burns, de Gafuri, de Galsoni, de Kung y de Uriarte, que bueno, que han cogido una ventaja de 1 minuto y pico, de 2:20 cuando estaban ya más adelante también, 2 minutos rozando los 3 minutos cuando estaban a 150, y en los 131 ya tenían solo 1 minutito, y bueno, que han sido literalmente los protagonistas también del día. Lo han intentado, pero a 95 de meta el pelotón los ha cazado y se acabó. La verdad es que la etapa ha sido tranquila respecto a caídas o problemas, algún pinchazo aislado, pero la verdad es que ha sido una jornada muy tranquila. Y evidentemente enseguida os vamos a hablar de lo que le ha pasado aquí a Knut de Brooks, que ha abandonado la carrera, el ciclista de Movistar, y
de lo que está por venir mañana. Pero antes, coger papel y boli, ya, venga, rápido, porque el nombre no se os tiene que olvidar, es Mega Raw Bar. Mega Raw Bar, la marca de suplementación y nutrición deportiva solo pensada para ciclistas, de moda entre los ciclistas, que está arrasando, especialmente porque está creada para que se digiera mucho mejor cuando vas encima de la bici, porque está cuidada artesanalmente, la hacen desde Mallorca. Paolo Tonarini, colaborador del podcast habitual que nos habla de suplementación, de nutrición, lo conocéis bien los oyentes habituales y que es una marca que os recomendamos. Tenéis el link en la bio del podcast, podéis ahí comprar, probar sus geles. Dices, oye, quiero probar algo diferente, lo notaréis. Barritas, lo notaréis. Yo ya os digo, cada día estoy encantado con la creatina de Mega Raw Bar. Se habla mucho de Creapure, esta es Ultra Pure. Paolo ya nos explicará qué significa eso, pero yo estoy alucinando con esta creatina encima de la bici en los cuando hago series, básicamente, ¿no? En los cambios de ritmo. Una auténtica maravilla. Mega Raw Bar, ahí entráis en la web y encontráis ahí sus productos. De verdad, no tiene desperdicio, ¿eh? ¿No? Quien lo prueba repite. Dicho lo cual, Kianut de Brooks ha abandonado antes de salir y bueno, es algo que se podía intuir. Ya habrá tiempo para hacer una reflexión, ¿no? Sin duda, tranquila sobre su rendimiento. Está claro que este chico pues, es un ciclista de muchísimo nivel. Ya os he explicado varias veces que fuentes directas que lo han visto entrenar y han entrenado esta temporada con él hablan maravillas de él como ciclista, cómo entrena, cómo se mueve. Pero es innegable también que es un ciclista que no consigue sacar su máximo rendimiento y que se cae mucho, que tiene problemas físicos, aquello que nos comentaba Samu, ¿no? Samuel Sánchez, aquí en su sección en este podcast, de que los ciclistas de hoy en día jóvenes que irrumpen con mucha fuerza, como fue el caso de Wout de Brooks en el Porvenir, pues que a veces mueven números espectaculares, pero que después se está perdiendo un poco la formación de la habilidad de saberse mover en carretera, de ir en el grupo bien colocado, bueno, todo este tipo de detalles que yo creo que son muy importantes y que Wout de Brooks, como tantos otros, quizá no comparte. Hay un detalle con Wout de Brooks que en Movistar tenía muchas esperanzas con él, pero la verdad es que en el Tour y en la Vuelta ha sido un fracaso. El año pasado acabó bien la temporada en las clásicas italianas, pero hay que decir las cosas como son. No ha dado el nivel y las circunstancias son las que son. Que se cae, que es una circunstancia, como habéis comentado alguno de vosotros en los comentarios del TikTok de Escapa Podcast, es verdad, tenéis razón y que evidentemente se le tiene que apoyar. No soy yo aquí el que señale a un ciclista que se cae, todo lo contrario, que se recupere. Este deporte tiene estas circunstancias. Yo me he caído muchas veces, le puede pasar a cualquiera, pero está claro que esto es deporte de élite, de la máxima élite, y que hay que rendir y hay que ganar y hay que estar ahí. Y que en Movistar había esperanzas con él y las hay porque es un ciclista muy joven. Hay un dato con él que, bueno, yo creo que es muy significativo. El belga solo ha podido acabar una de las 5 grandes vueltas que ha corrido hasta ahora. Una de 5. Octavo en la general en la Vuelta a España 2023. Desde ahí no tomó la salida en la etapa 11 del Giro 24, no toma la salida en la 15 del 24, de la Vuelta Ciclista a España me refiero. En el Tour de Francia 26 abandona en la etapa 6 y aquí no ha tomado la salida en la etapa 5. Ayer estaba desolado y me sabe muy mal por él, sin duda, muy mal. Porque estaba desolado cuando llegó a meta el último llorando. Había luchado mucho para no quedar fuera de control, pero bueno, está claro que Movistar tienen que ser mucho más pacientes con Wout de Brooks si quieren ver resultados en la carretera. Suerte que Enric Mas lo está haciendo bien en esta vuelta. Y lo va a hacer bien, estoy convencido. Porque si no, sería aún más duro el golpe para el equipo. Y con Kian hay que tener mucha paciencia, porque Kian de Brooks tiene las piernas, pero con Kian de Brooks hay que hacer una formación aún en muchos aspectos a nivel ciclista. Yo creo que de esto no hay ningún tipo de duda. Bueno, pues ha sido la mala noticia, sin duda, del día de hoy, en que ha ganado Brennan, y mañana viene una jornada muy, muy bonita, ¿eh? Es una jornada que tenemos marcada en rojo todos desde hace mucho tiempo, desde que se presentó el libro de ruta de esta Vuelta Ciclista a España, sin lugar a dudas. Estamos hablando de la etapa 6 entre... Yo creo que es una de las más especiales, se lo digo de verdad, entre Alcocebre y Castelló, 177,5 kilómetros íntegramente por la provincia de Castellón, nada menos que 3.094 metros de desnivel positivo, día perfecto para una fuga, pero vamos a ver, y ahora vais a entender por qué. La primera mitad ya desgasta muchísimo, el puerto de Serratella, segunda categoría, son 14 kilómetros al 3,8%, se corona en el kilómetro 44,6, después llega el COI de la Bandereta, tercera, 4,6 kilómetros al 6,7%. En el kilómetro 60
186,1, pero la carretera cambia completamente cuando llega al litoral, sprint intermedio en Benicàssim en el 120,1 y acto seguido primera subida ya al desierto de Las Palmas, segunda categoría, 7,6 kilómetros al 4,9%, coronado en el 128,5, y aquí empieza realmente la parte espectacular, porque bajan otra vez hacia Benicàssim y vuelven a encarar prácticamente la misma montaña, pero esta vez no se quedan en el desierto. En el kilómetro 147,4 comienza el puerto del Bartolo, primera categoría, 9,4 kilómetros al 7,1% hasta los 713 metros de altitud. Y atención, porque es la primera vez en la historia de la Vuelta que se sube el Bartolo. El desierto de Las Palmas es conocido para la carrera porque en 2004, por ejemplo, se pasó por aquí en una etapa que ganó Óscar Freire después de que Petacchi se quedara cortado en la subida. Pero esta prolongación hacia las antenas del Bartolo es completamente inédita. El propio Bartolo es la cota más alta del desert de Las Palmas y uno de los grandes símbolos de Benicàssim, visible desde la costa por sus antenas. Ya veréis, mañana lo veréis clarísimamente lo que os estoy explicando. Y lo verdaderamente salvaje llega arriba. En el kilómetro 153,8 a 23,7 kilómetros de meta comienza el tramo de tierra, 1,9 kilómetros de este rato en plena parte decisiva de la ascensión. 2 kilómetros de este rato. El libro de ruta coloca ahí los kilómetros más duros del Bartolo, con sectores por encima del 11 y del 12%, una pendiente máxima que llega al 20%. Estamos hablando de una subida de Strade Bianche, pero con bicis de carretera, evidentemente. Vamos a ver si quizá alguien se atreve a cambiar bici o a poner ahí alguna cubierta. No sé, yo creo que no, pero bueno, vamos a ver. El puerto se corona en el kilómetro 156,8 a solo 20,7 kilómetros de Castelló y además es un puerto bonificado, también con 6 segundos de bonificación, por lo tanto ahí pueden mezclarse absolutamente todos los ingredientes. Colocación antes de entrar en la tierra, tracción, que yo creo que más de uno va a sufrir, posibles ataques de los hombres de la general, bonificaciones en la cima y después una bajada muy rápida hacia Castelló. Vamos a ver quién supera, quién está por delante, si los de la general quieren probarlo. No es una llegada en alto, pero tiene todos los ingredientes para que el Bartolo pueda provocar diferencias de una etapa de montaña si alguien lo quiere. Insisto, perfecto para la fuga, pero con movimientos en la general, seguro por detrás. Es que no me cabe la menor duda. O sea, el terreno previo es para la fuga, para que se forme la fuga. No creo que UAE quiera controlar esta etapa, creo que no, pero después ahí hay terreno. Yo ayer estuve inspeccionando la zona, por vídeos, evidentemente, y estuve mirando un poco la arenilla, cómo era y todo. Algunos me habéis escrito también, algunos oyentes a través de Telegram, y me habéis explicado que estos días lo habíais subido porque bueno, lo habían preparado, ¿no? Estos meses para la Vuelta y lo habíais disfrutado, y la verdad es que me ha sorprendido el nivel de la arena, de la arenilla, la profundidad, no sé cómo explicarlo. No es playa, ¿no? Pero ¿sabéis cuando vais con la mountain bike, ¿no? O con la gravel, cuando pasáis por una zona de arena con más profundidad, ahí tienes que tener muchas piernas y si no sufres el doble, ¿no? Pues me ha sorprendido la profundidad de la arena de mañana. No es una tontería, lo de mañana. Esos 2 kilómetros de este rato son bastante espectaculares. No es como otras veces con este rato que creo que hemos dicho pata y al final no pasa nada. Esta vez ese tramo, de verdad, yo creo que nos va a sorprender o va a sorprender al espectador. Es bastante espectacular. Bueno, poco más. El desierto de Las Palmas ya consiguió eliminar del sprint a Petacchi en el 2004, que era probablemente en ese momento el velocista más dominante del mundo, y acabó ganando Freire en Castellón. Mañana se hace ese entorno y después todavía les meten el Bartolo inédito, primera categoría, tierras, rampas al 20%. Bueno, por lo tanto va a ser para un ciclista que tenga capacidad, habilidad y fuerza. Ciclistas que, por ejemplo, hayan rodado en ciclocross y se les dé bien, mañana es un día interesante. Se les puede dar muy bien el día de mañana. Así que estaremos atentos en la cadena COPE a partir de las 4:10, 4:15 empezamos y después aquí estamos para comentar lo que suceda. Veremos, nos lo pasaremos bien, como siempre. ¡Viva el ciclismo! Cuidaros mucho, hasta mañana, adiós.